Los informes FOESA, si os habéis acercado a ellos, son lo que mis alumnas y alumnos dicen un tocho, ¿vale? O sea, son 750 páginas que cuando las pones encima de la mesa en papel a la gente, pues echa para atrás, ¿no? Porque cualquiera se mete ahí, ¿no? Son fruto, ciertamente, de mucha investigación, de mucho trabajo. Hay que agradecer a FOESA y a Cáritas que sea capaz, desde hace ya mucho tiempo, desde muchos informes, desde muchos años, de poner en funcionamiento, de poner en conversación y en comunicación a decenas de investigadoras e investigadores de toda España, algunas creyentes, otras no, de disciplinas distintas, siempre con la misma orientación y con la misma intención, que es intentar hacer luz sobre un aspecto de nuestra realidad que seguramente conocemos todas y todos, y sobre todo quienes estáis aquí, por vuestro voluntariado, por vuestra actividad en Cáritas, conocéis perfectamente, pero que a las sociedades no nos suele gustar mucho mirar, que es la realidad de la exclusión, de la pobreza, de la vulnerabilidad, que es la realidad de a quienes les va peor en la vida, ¿no? Generalmente los informes FOESA suelen recibir durante unos días pues mucha atención mediática, también suelen recibir atención política. No siempre esa atención política es demasiado cariñosa. Nos consta a quienes participamos en FOESA que en ocasiones algunas de las afirmaciones que se hacen a partir de los estudios no son bien recibidas por los gobernantes de turno, porque no nos gusta mirar esa imagen de una sociedad que, a pesar de todo lo que decimos, de que somos una sociedad democrática, humanista, igualitaria, pues deja a mucha gente atrás, ¿no? Y, como digo, es de agradecer a FOESA y a Cáritas que sean capaces de regalar a la sociedad española cada 4 años, además de todo el regalo que hacen año a año con otras investigaciones, pues un informe como el FOESA, ¿no? Que es sobre todo un informe absolutamente riguroso en los datos que da. Yo creo que será difícil encontrar una afirmación en FOESA que no esté sostenida, que no esté sustentada por datos. Datos que, en el fondo, son vidas, ¿vale? Son personas a las que se ha preguntado, son personas con las que se ha conversado, son personas a las que se ha encuestado, que dicen cómo están, que dicen cómo viven, que dicen qué miedos tienen, que dicen qué futuro ven, ¿no? Por tanto, es un informe muy riguroso. Pero no es un informe que quiera hacer simplemente un estudio académico, universitario. Es un informe que quiere abrir también expectativas o perspectivas de futuro. Sobre todo desde hace 3 informes, todos los informes FOESA tienen como 2 partes que no siempre se integran bien, pero que quieren ser 2 partes constitutivas del informe. Hay una parte analítica, como digo, con infinidad de datos sobre vivienda, sobre empleo, sobre pobreza, sobre rentas mínimas, y hay una parte más interpretativa, más narrativa, más de dar sentido a los datos, ¿no? Por alguna razón, que no sé muy bien cuál es, a mí me ha tocado, sobre todo, hacer esta parte más interpretativa, más narrativa, poner un poco más de relato y también un poco más de espíritu, por así decirlo, en los datos, ¿no? Me tocó en el informe de 2014, con un capítulo donde nos preguntábamos, recordemos el 2014, no estábamos en plena crisis de 2008, o sea, en 2008 había estallado una crisis brutal en todo el mundo. Empezamos a escuchar algo que hasta ese momento parecía que no había existido, aunque siempre había existido, que eran los desahucios masivos, gente que perdía sus casas, movimientos en la calle muy fuertes, movimientos en las plazas, mucho enfado social, mucho miedo social también, no solamente en España, también en otros lugares del mundo. Recordemos las primaveras árabes, todas aquellas revueltas que hubo en el norte de África. Recordemos las plazas que se llenaban de personas, sobre todo jóvenes, pero no solo, en muchos lugares del mundo, en Grecia, en Estambul, en Nueva York, en Madrid, Valladolid, en tantos lugares, ¿no? Y en ese contexto, en 2019, FOESA publicó un informe en el que por primera vez se incorporaba un capítulo, que me tocó coordinarlo a mí y redactarlo a mí, que nos preguntábamos qué sociedad está saliendo de esta crisis, qué salida de la crisis
impulsará esta sociedad. Nos parecía que en ese momento algo estaba pasando en la sociedad española y en el mundo que era como una especie de ventana de oportunidad, ¿no? Como una especie de bifurcación, como cuando vas por la vida y pasa algo que dices, bueno, esta es la ocasión para repensar cosas y para intentar ir en otra dirección, ¿no? En aquel momento, aunque había mucha indignación y había enfado y había movilización en las calles, y no siempre esa movilización se expresaba de una forma totalmente constructiva, aunque en general sí, pues ya veíamos que había algunos riesgos sociales en aquel momento, y era que se produjera una especie como de divorcio entre la calle y las instituciones. Había desafección democrática, había una crítica fortísima a la corrupción política, era pues toda aquella cantidad de eslogans, de lemas que todas recordaremos, que era lo de no nos representan, no hay pan para tanto chorizo. Era la época en la que la política y los políticos profesionales se convirtieron en el principal problema para España, lo cual es muy terrible, porque podremos pensar lo que pensemos cada una legítimamente sobre cómo actúa la política, cómo funciona la política o políticos concretos, pero al final la política es lo que nos permite articular sociedades complejas intentando el máximo de coordinación, el máximo de acuerdo y el mínimo de conflicto, ¿no? Entonces, que hubiera una desafección tan fuerte hacia las instituciones ya nos preocupaba, ¿no? Pero bueno, en aquel momento parecía que la indignación que había en la sociedad, la rabia que había en la sociedad, se orientaba en una dirección positiva, en una dirección constructiva, ¿vale? Era la idea de nos están de alguna manera, no nos representan y no nos sentimos representadas y no estamos de acuerdo con lo que se está haciendo con nuestras vidas y queremos ser un poco más protagonistas de esas vidas, ¿no? En 2019, esto fue en 2014, en 2019 se publicó el octavo informe FOESA, en el que también participé, en este caso con María Silvestre, una compañera de la Universidad de Deusto. Hicimos un capítulo también viendo un poco cuál era el capital social, cuál era el tono moral y social de la sociedad española en aquel momento, y ya vimos que había un cambio preocupante. La gente seguía igual de enfadada, la gente seguía igual de indignada, igual de cabreada, igual de preocupada también por el futuro, pero de alguna manera empezábamos a orientar esa preocupación no tanto en una dirección positiva, proactiva, sino en una dirección defensiva. Y estábamos como buscando chivos expiatorios, ¿no? Echar la culpa a otras personas o a otras realidades que de alguna manera nos amenazaban nuestro futuro, ¿no? En aquel momento ya hicimos una advertencia diciendo, ojo, que la sociedad española, como otras sociedades mundiales, están entrando en un clima de mucho miedo, de mucha incertidumbre hacia el futuro, y esto puede alimentar reacciones muy negativas, tanto en términos políticos, como sociales, como culturales, como económicos, ¿no? En 2025, cuando publicábamos el noveno informe, en este caso nos tocó coordinar un capítulo de conclusiones a Maite Montagut, como decía antes, profesora de la Universidad de Barcelona, y a mí mismo, y ahí vimos ya que de alguna manera esa incertidumbre que habíamos detectado en 2014 y en 2019 ya se había consolidado, pero en una dirección muy problemática. Estábamos viendo que surgían sociedades muy cerradas, sociedades que buscaban liderazgos fuertes, sociedades que lo que querían era básicamente defenderse a sí mismas, grupos sociales que temían sobre todo por lo suyo y que empezaban a perder un poco el discurso de la solidaridad o de la compasión o de la caridad o de la cercanía. Bueno, veíamos ya un horizonte un poco más complicado, un horizonte que de alguna manera es el que diagnostica el informe FOESA último, ¿no? El noveno informe FOESA. Básicamente, si yo tuviera que resumir lo que dice FOESA en cuanto a diagnóstico social, yo diría que sobre todo aparece en ese informe dos cosas, ¿no? Por una parte, una cierta brutalización del mundo. Estamos aceptando, tal vez porque no vemos forma de enfrentarnos, tal vez porque nos preocupan otras cosas más cotidianas, pero estamos aceptando una cierta deriva del mundo que no es una buena deriva del mundo. Es lo que, como digo, llamamos una especie de brutalización del mundo, ¿no? Si pensamos en los liderazgos que hoy están influyendo sobre todo sobre los países y las sociedades,
pues, y no voy a decir nombres, cada una y cada uno pensemos en quien queramos, pero son liderazgos desvergonzados, son liderazgos que no les importa decir que van a hacer daño y mucho daño a otras sociedades en función de lo que sea, ¿no? O sea, son liderazgos poco prudentes, poco contenidos, al contrario. No es casualidad que en este contexto estemos viviendo pues guerras como la de Ucrania, con la invasión de la zona del Donbass por parte de Rusia, el genocidio de Gaza, la guerra en este momento en Irán, y la cosa no es tanto, que lo es, que haya conflictos armados, ¿no? La cosa es, como digo, la desvergüenza con la que personas que tendrían al menos que disculparse por esa situación y explicarnos, mira, no encuentro otra forma de abordarlo, no, es una especie como de alardear de la fuerza bruta, ¿no? Es decir, yo tengo fuerza bruta para hacer lo que sea y lo voy a hacer, ¿no? O sea, sin ningún tipo de escrúpulo. Hay una especie como de desmontaje del orden internacional que surgió después de la Segunda Guerra Mundial. Es como si las sociedades no aprendiéramos, ¿no? A veces decimos, ¿cómo puede ser que una sociedad que ha sufrido tanto, como es la judía, repita luego prácticas como las que repite, ¿no? Pero de alguna manera nos pasa un poco a todas y a todos, ¿no? O sea, yo el otro día conversaba con mi madre, con mi ama, que tiene 93 años, y es una mujer muy lúcida y bueno, no digo solamente porque sea mi ama, lo dicen otras personas también, y ella me decía, ¿no? Ella me contaba, ¿no? Durante la Guerra Civil, ¿no? Ella decía, es que en la Guerra Civil, en nuestro pueblo, en Alonsotegui, que es un pueblo que está en la frontera hacia Burgos y hacia Cantabria, en Encartaciones, decía, pues empezaron a bombardear nuestro pueblo, Alonsotegui, y nos desplazaban a todo el mundo a Zaya, que es un pueblo que está a 12 kilómetros, ¿no? Y ella decía, como si las bombas no fueran a llegar a Zaya, ¿no? Decía, pero, o sea, ¿qué locura es esta de pensar que...? Entonces yo la escuchaba y decía, o sea, ¿qué es lo que tiene que estar pasando hoy pues en estos lugares donde se está bombardeando a la gente de una manera absolutamente inmisericordia, ¿no? Y parece como que no, y hemos vivido la Segunda Guerra Mundial, parece como que no hemos aprendido gran cosa, ¿no? Entonces, vivimos un mundo de brutalización, un mundo que transmite además mucha crisis de esperanza. Yo creo que lo que más encontramos en buena parte en el informe de FOESA es una especie como de, si no crisis, debilitamiento de la esperanza, ¿no? O sea, la gente cuando mira al futuro pues ve incertidumbre sobre todo, ¿no? Y hay razones materiales para ello, ¿no? Sin ninguna duda, sobre todo la vivienda en este momento está pesando como una espada de Damocles sobre el futuro de muchas jóvenes y muchos jóvenes, ¿no? De nuestras hijas y nuestros hijos, ¿no? Pero nos mete el miedo con la crisis ecológica, no porque no sea cierta, que es absolutamente cierta, sino porque parece que no nos dicen cómo podemos actuar en esa crisis, ¿no? Nos meten miedo con las nuevas tecnologías, ¿no? Con la inteligencia artificial, no porque no sea cierto que pueda afectar mucho a nuestras vidas, sino porque parece como que nos advierten de las amenazas, pero no nos indican de hacia dónde podemos ir para poder actuar, ¿no? De alguna manera, la pregunta que nos hacemos muchas personas y que aparece en muchos de los datos de FOESA es, vale, muy bien, el mundo es así, pero ¿por qué es así? Y sobre todo, ¿qué puedo hacer en un mundo que es así, ¿no? Y si no se responden a estas dos preguntas, ¿por qué estamos así y qué podemos hacer para dejar de estar así?, pues surge o se extiende un malestar que es un malestar malo, que luego a continuación diré que puede haber un malestar bueno, ¿no? Es un malestar malo, es un malestar que incapacita, es un malestar que cierra, que nos ciega ante el futuro, ¿no? Es un malestar sobre todo que consume nuestras reservas de esperanza. Y en este último informe de FOESA, por primera vez, el equipo de FOESA, el equipo técnico, nos propuso un reto a las personas que elaborábamos el informe. Como digo, FOESA quiere ser un informe absolutamente científico, técnico, quiere ser un informe plural, a pesar de que FOESA es una fundación relacionada con Cáritas y por tanto es una fundación con una raíz creyente, cristiana indudable. FOESA se ha presentado siempre como un estudio científico, académico. Si ha habido, sobre todo en los primeros FOESAs en los años 70, las referencias que había a la religión eran referencias a la religión como fenómeno social,
cuánta gente es practicante, es creyente, cuánta gente no sé qué. O sea, era una especie de recuento aritmético de las prácticas religiosas, pero no había una mirada pastoral o espiritual o teológica. Y en este último informe, en cambio, el equipo técnico de FOESA nos planteó un reto. Y el reto era que, además de describir con la mayor profundidad y rigor posible el mundo que estábamos viviendo y la España que estábamos viviendo en aquel momento, intentáramos en el último capítulo apuntar dónde podía haber energías cívicas, sociales, culturales, morales, espirituales, para intentar cambiar las cosas, para que el próximo informe FOESA, que será el 10º y que se publicará, si Dios quiere, en torno a 2030, y que será ya un informe redondo, el 10º informe, y en el 2030, es una cosa como para celebrar, pues para que no sea una especie de repetición de lo que venimos viendo en los últimos informes, ¿no? Y el equipo técnico nos repartió a las personas que íbamos a hacer los distintos capítulos unas orientaciones, unas líneas, y a Maite y a mí, que como digo yo en algunas presentaciones, creo que hemos sido los hippies del equipo de investigación, pues nos dijeron, venga, pues trabajar el capítulo 6 y entre las reflexiones que podéis trabajar, a ver si encajan o no, pues ¿por qué no tiráis también pues, de las espiritualidades, de las orientaciones religiosas y específicamente de los trabajos, de las reflexiones que hasta en aquel momento había hecho y estaba haciendo el Papa Francisco? Fue un reto, porque yo no sé cuál será vuestra experiencia, ¿no? Pero mi experiencia en la universidad, llevo un montón de años en la Universidad Pública del País Vasco, Universidad del País Vasco, es que cuando alguien hace una referencia a la religión que no sea eso, que no sea pura aritmética, contar cuánta gente dice no sé qué, no sé cuántos, ya te dicen que no estás haciendo ciencia. Ya te dicen que estás haciendo catequesis o pastoral, o que estás metiendo tú, así entre paréntesis. Y yo, además de licenciado en Sociología y Ciencia Política, soy diplomado en Teología. Y cuando la gente se entera de esto, primero se extrañan mucho en mi entorno académico, lo sabía todo el mundo, pero bueno, se extraña mucho y luego como que parece que tus opiniones o tus juicios pierden valor, porque se considera que si tienes una orientación religiosa, lo que digas va a estar todo contaminado de creencia religiosa, ¿no? Como si la religión nos incapacitara para ser personas racionales o razonables, ¿no? Cuando yo estudiaba Sociología y Ciencia Política, entré en el año 79, curso 79-80, me acuerdo que una compañera de clase, una compañera de mi grupo, cuando ya nos despedíamos al acabar la carrera y tal y cual, dijo, bueno, conociéndote a ti, a Agustín, que era otro compañero, que luego fue cura, y a Teresa, que era otra compañera de Galicia, que cuando acabó Sociología se fue a Galicia a hacer ahí pues trabajo y tal igual, y que era sobrina de Manolo Regal, que era un cura de la zona rural también de Galicia, que hizo unos poemas muy bonitos, Gritos y Plegarias, no sé si os suenan. Pues esta dijo, y al conoceros me he dado cuenta de que se puede ser cristiano e inteligente. Y dije, joder, pues bueno, si para eso ha servido por lo menos, pues mira, algo ya está, yo ya doy por bien pagada mi esto, ¿no? Bueno, lo que digo es que cuando FOESA nos propuso en este último informe el explícitamente hacer una reflexión sobre espiritualidades y religiosidades y religión, pues era un reto. Y era un reto en dos sentidos. Primero, afortunadamente teníamos una buena baza, y es que yo soy creyente, soy cristiano, soy practicante, pero Maite no, aunque es una persona muy abierta a las cuestiones espirituales. Entonces hemos tenido conversaciones muy bonitas, muy ricas durante todo el proceso, ¿no? Pero era valiente porque efectivamente a veces no es fácil integrar la mirada científica, académica, analítica y la mirada religiosa, espiritual, ¿no? Y no es fácil a veces desde ninguna de las dos posiciones, ¿no? Porque a veces la ciencia y la racionalidad son muy ciegas
a la espiritualidad, parece que si entras ahí ya entras en un mundo de locura, y a veces también desde las religiones, sobre todo desde las religiones institucionalizadas, dudan mucho de que la ciencia les pueda decir algo, ¿no? O sea, que no es fácil el diálogo, bueno, pero lo intentamos, ¿no? Y efectivamente hemos trabajado en el capítulo sexto pues una cuestión que nos parece la cuestión esencial, ¿no? Yo creo que el informe FOESA, lo decía esta mañana en la universidad y espero que no haber sido muy disruptivo con la gente que estaba escuchando, yo creo que el informe FOESA ofrece datos muy valiosos, datos muy actualizados, de pobreza, de exclusión, de políticas sociales, pero no creo, y si no luego lo podemos hablar o me decís si lo habéis ojeado, no creo que nos diga nada que más o menos no sepamos ya. Yo lo suelo decir de la siguiente manera. ¿A quién le va peor la vida en una sociedad como la española o como la europea? O sea, ¿a qué tipo de personas les va peor la vida? Pues básicamente a tres tipos de personas, o a personas que tienen tres categorías sociales y que ya por separado cada una de esas categorías es tener una papeleta para que las cosas te vayan en principio peor, digo en principio, pero si se juntan las tres ya la cosa puede ser desastrosa. A ver, en nuestra sociedad te va a ir peor siempre, o hay más posibilidades de que te vaya peor si eres mujer. Se habla de feminización de la pobreza, se habla de carreras laborales discontinuas, se habla de brechas salariales, feminicidios. En nuestra sociedad tienes más posibilidades de que las cosas te vayan peor si eres migrada o racializada. Se habla de mercados de trabajo divididos étnicamente, y en nuestra sociedad te va a ir peor si tienes poco capital económico o poco capital cultural, es decir, si eres pobre económico o pobre en formación. Y diremos, ¿y para eso hacemos FOESAs? Bueno, pues también para eso hacemos FOESAs, porque es verdad que FOESA nos llama la atención sobre algo que se nos suele olvidar, ¿no? Y es que vivimos en sociedades estructuradas por relaciones de privilegio y de dominación. Relaciones que no elegimos o que nos ponen en posiciones que no elegimos. O sea, yo no he elegido ser varón. No tiene ningún mérito en el hecho de ser varón, ni tiene ningún demérito mi hija por ser mujer. Pero hay cosas que a ella le van a afectar o le pueden pasar y a mí no. Y hay cosas que yo puedo conseguir con más facilidad y ella no, aunque se dedique a lo mismo, aunque sea más lista que yo. Yo pongo muchas veces el mismo ejemplo. En mi departamento de sociología somos 150 trabajadoras y trabajadores, profesoras y profesores. El grado máximo al que se puede llegar en la profesión universitaria es el de catedrático o catedrática. En toda la historia del departamento de sociología, por el que han pasado, ahora somos 150, como digo, han pasado montones de personas. ¿Sabéis cuántas catedráticas ha habido? Pues solo una. Y catedráticos con O, pues más de una docena. Claro, esto no es porque las mujeres sean menos trabajadoras, más vagas, más tontas, menos... Es porque sus carreras laborales están mucho más fragmentadas, porque tienen que cuidar más, cuidan a los hijos y a las hijas, cuidan a maridos, que a veces son maridos también académicos que avanzan en su carrera porque cuidan a personas mayores, cuidan... En el propio departamento suelen hacer tareas de administración, tareas reproductivas, son las secretarias administrativas de no sé qué, las secretarias académicas de no sé cuántos, son las que... O sea, tienen carreras laborales que las posicionan peor. Normalmente, si tiene que dejar de hacer algo en favor de su carrera, ya sea para ser madre, padre o lo que sea, un hombre o una mujer, pues igual está mal visto que una mujer ponga por delante su carrera laboral y un hombre no. Cuando el hombre lo hace es un hombre comprometido, tal, no sé qué, innovador. Y cuando hace una mujer es que vaya, esta persona, no sé qué, no sé cuánto. O sea,
O sea, sabéis lo que digo, ¿vale? O sea, y eso no es algo que elijamos, es buena o mala suerte bruta. Y no es nada malo tampoco en sí mismo, ni bueno en sí mismo, pero vivimos en sociedades que están segmentadas por el género, ¿no? Y lo mismo pasa con el hecho de que yo haya nacido blanco. Pues no tiene mérito en que sea blanco. Pero ser blanco en esta sociedad, o no ser racializado en esta sociedad, te da un plus. Y no serlo, pues te quita. Y yo pues he nacido en una familia que era una familia trabajadora, pero que ha podido mandarme a estudiar. Por cierto, me sacó de escuela nacional con 10 añitos, una escuela nacional en la que teníamos un solo profesor para un montón de salvajes en un pueblo. Y con mi madre y mi padre querían lo mejor. Mi madre y mi padre eran panaderos de pueblo. Entonces, mi padre se levantaba a las 2:30 de la madrugada para hacer pan, hacía el pan, luego lo repartía en furgoneta durante toda la mañana por todos los barrios de la zona de mi pueblo, comía y a la tarde se echaba la siesta y entonces no podíamos estar en casa porque había que estar callados, lógicamente, ¿no? Bueno, claro, mi madre y mi padre no querían que yo fuera panadero. Y entonces pues me sacaron de la escuela y me mandaron a estudiar justamente al Colegio de Jesuitas de Bilbao, que para mí fue un indaucho, para mí fue un trauma, porque era salir de un pueblo donde salías de la escuela, ibas al monte a hacer fogatas y cabañas y no sé qué, y meterte en Bilbao y tener que ir vestido de domingo, como decía yo. Hay que ir vestido de domingo todos los días, era una locura. Bueno, pero a mí, yo tuve esa oportunidad, ¿vale? Ya está. Entonces, quiero decir que vivimos en sociedades que a algunas personas les cargan con un peso que va a dificultar, por más que se esfuercen, que puedan alcanzar determinadas situaciones, determinados lugares, determinadas posiciones, ¿no? Y esto nos lo dice Foessa con mucha claridad. O sea, y digo, podríamos decir, ¿y para esto hace falta un Foessa? Pues no lo sé. Sí, porque actualiza datos, pero es verdad que para esto solo, pues además de un Foessa hacen falta más cosas, ¿no? En todo caso, lo que nos presenta Foessa es un poco esto, ¿no? Cómo vivimos en una sociedad que no deja de reproducir vulnerabilidades y exclusiones, ¿no? Vivimos en sociedades que alguna gente muy importante en el equipo de Foessa o en el mundo de Cáritas, como por ejemplo Víctor Renes, que ha sido uno de las grandes columnas de Cáritas, pues elaboraron un artículo hace unos años y decían que vivíamos en sociedades exclusógenas. ¿Qué quiere decir que vivimos en sociedades exclusógenas? Pues algo es exclusógeno cuando produce exclusión, pero cuando produce exclusión por su propio funcionamiento. Es como cuando una sustancia es cancerígena. No es que sea cancerígena si la utilizamos mal, no, es cancerígena por sí. Y con lo cual no habría que utilizarla o utilizarla lo menos posible, ¿no? Si utilizas luego mucho será más cancerígena, ¿no? Entonces dijeron que vivimos en sociedades exclusógenas. Eso quiere decir que nuestra sociedad no genera exclusión cuando funciona mal, genera exclusión cuando funciona bien. O sea, sin exclusión, o sea, sin que unas personas estén en un lugar, en una posición peor, no va a haber otras que estén en una posición mejor. O sea, esto nos lo dice Foessa también, permanentemente, ¿no? Y esto ocurre tanto a nivel social, dentro de la sociedad española, como a nivel global. Para que en España algunos datos vayan mejor, pues en el mundo a alguna gente le va a tener que ir mal, porque tenemos unos modos de vida que no son universalizables, ¿no? O sea, de alguna manera, lo que nos dicen Foessa y otros informes, pero Foessa en particular, es que tenemos que repensar mucho y revisar mucho nuestras propias vidas, tanto las vidas individuales, como las vidas comunitarias o colectivas, como las vidas nacionales, porque nuestras vidas están construidas sobre otras vidas que no les va tan bien. Si yo puedo descuidarme de cuidar a mis hijas o a mi madre o lo que sea, salvo que sea una mala persona que permita que esa persona, hija o madre, esté descuidada, seguramente es porque otra persona va a cuidar, que igual es mi pareja, que igual es mi hija, que igual es mi... O sea, lo que digo es que hay algunas personas a las que nos va mejor, no porque seamos mejores ni trabajemos más, sino porque estamos en un lugar mejor, en una posición mejor en las estructuras sociales, ¿no? Y Cáritas ha querido meter cada vez más
esta mirada estructural. Una mirada que dice, vale, hay que hacer todo lo que podamos mientras seguimos estando en estas estructuras de dominación y privilegio, porque estas estructuras no van a cambiar haciendo así. Van a durar mucho. Y mientras tanto, tenemos que hacer todo lo que podamos para mejorar la vida de quienes peor están. Y FOESA ofrece centenares de medidas concretas de política pública, de política social, pero centenares. Si leéis el informe de FOESA, ofrece un montón de medidas en relación a la vivienda, al empleo, a la formación, a la intervención social, pero un montón de viviendas que si lo cogen un gobierno puede decir, pues efectivamente, mira, vamos a hacer esta ahora, tal. O sea, hay un listado enorme de medidas que no van a resolver el problema estructural, pero sí van a poder mejorar las vidas de quienes peor están en ese marco estructural. FOESA ofrece eso, lo ofrece con una generosidad absoluta, porque se lo ofrece a cualquiera que lo quiera ejercer. No dice, esto lo queremos para estos. No, quien quiere hacer buenas políticas sociales en FOESA tiene una referencia fundamental. Pero FOESA ofrece algo más. FOESA ofrece una crítica que no se queda simplemente en esa solución coyuntural o provisional. FOESA es un llamamiento a, bueno, lo voy a decir con un concepto que no lo diremos en FOESA cuando presentamos el informe ante gobiernos o ante medios de comunicación, pero que aquí se puede decir. FOESA nos pide conversión. FOESA nos dice, si no hay cambios fundamentales en nuestras sociedades, el próximo FOESA, el del 2030, pues seguramente nos va a contar un poco la misma historia. Cambiarán algunos datos, habrá gente que haya encontrado empleo o no, vete a saber, porque tal y como está el mundo, ¿no? Pero bueno, pues no sé qué, con la vivienda, o sea, habrá algunos cambios de datos, pero las personas que van a estar peor, los tipos de personas que van a estar peor, van a ser un poco las mismas, ¿no? ¿Y por qué estas personas que están peor ahora, que estaban peor hace 5 años y que probablemente estén peor dentro de 4 o 5 años, están peor? Pues paradójicamente, en nuestra sociedad, o sea, vivimos unas sociedades muy extrañas, ¿no? Porque aquellas personas que se dedican a cuidar la vida son a las que peor les va. Vamos a visualizar ahora aquellos empleos, y digo empleos, no digo actividades no pagadas, digo aquellos empleos que están más pegados a la vida. Si vamos a pensar en gente que alimenta, gente que limpia, gente que mueve cuerpos, gente que acaricia, gente que consuela, gente que escucha, gente que levanta, o sea, gente que toca vida, que toca cuerpos, ¿no? Y digo, empleos, no estoy pensando en tu madre, no, en empleos. Y ahora pensemos en qué tipo de gratificación o de salario tienen estos empleos. ¿Y qué tipo de condiciones laborales tienen estos empleos? ¿Y quién las suele ejercer? O sea, ¿quién suele ser la gente que cuida la vida en nuestras sociedades? Pues normalmente mujeres, cada vez más mujeres racializadas o migradas, y en todo caso mujeres que no pueden hacer otra cosa, porque no tienen capital económico o capital cultural. Y en cambio, si pensamos en aquellos empleos que están mejor remunerados, más reconocidos, en mejores condiciones, y quienes los ejercen, pues pensaremos sobre todo en varones blancos viejos, y son empleos que no tocan vida. O sea, cuanto más alejado de la vida estés, aunque luego lo que haces tenga repercusiones, si solamente manejas dinero, acciones, no sé qué, si solo manejas algoritmos, tu vida va bien. Entonces, o sea, vivimos un mundo muy al revés, o sea, vivimos un mundo muy enemigo de la vida, ¿no? Y eso hace que en la primera reunión que tuvimos del equipo FOESA, cuando recibimos desde el equipo de Cáritas las indicaciones que nos daban para cada equipo de trabajo, pues Maite y yo nos encontramos con una nota que decía:
bueno, pues eso, si podéis, pues también hacer alguna referencia, si encaja, con toda libertad, nos dan, hacer alguna referencia al Papa Francisco. Y en la primera reunión que tuvimos de todo el equipo científico, pues yo, que soy un poco bocas, les dije a mis compañeras y compañeros, por obligación, porque nos han dicho que tenemos que hacerlo así, en nuestro capítulo final, en el capítulo 6, vamos a decir, como ha dicho Francisco, que esta economía mata, que es enemiga de la vida. Y eso lo vais a decir también vosotros en vuestros capítulos y tal y cual. Y claro, nos hemos encontrado con que es muy difícil manejar las dos miradas que hay en FOESA, ¿no? La mirada que busca políticas aplicadas y la mirada que busca cambios estructurales, ¿no? Es muy difícil. Yo creo, sinceramente, que el informe de FOESA es un... En FOESA encontramos dos informes. El capítulo primero y el capítulo sexto es una mirada estructural que dice: este mundo es un mundo enemigo de la vida, es un mundo que no le gusta a Dios, porque es un mundo que está en contra de lo más humano, que es la compasión, que es la cercanía, que es el cuidado, y lo decimos con lenguajes distintos en el capítulo 1 y el capítulo 6, y luego en los capítulos 2, 3, 4 y 5, que son más analíticos, pues claro, es que si analizas la realidad con esa clave, es como una especie de enmienda a la totalidad. Es como decirles a los políticos: oye, cambiar de una vez por todas, hacer, o sea, es muy difícil armonizar ambas perspectivas, ¿no? Pero bueno, yo creo que ahí hay una tarea que podemos hacer las lectoras y los lectores de FOESA y las comunidades cristianas y también, y por supuesto, los grupos de Cáritas, para intentar jugar un poco las dos dimensiones, ¿no? ¿Cómo conseguimos intentar hacer lo posible hoy, pero intentando mover la realidad un poquito en una dirección de cambio? Porque de lo contrario estamos repitiendo otra vez lo que estamos intentando combatir, ¿no? Es como se suele decir en el campo de las políticas sociales: estamos aplicando políticas de final de cañería, ¿vale? Por la entrada de la cañería siguen entrando personas pobres, no sé qué, tal. Cuando llegan al final de cañería hacemos lo que podemos, pero por arriba siguen entrando pobrezas, vulnerabilidades, ¿no? Claro, las políticas de final de cañería generan al final pues mucha melancolía, incluso mucha frustración, y hay que actuar, o sea, hay que estar al final de cañería. No podemos permitir que la vida se contamine más, pero tenemos que intentar remontar la cañería también para que entre menos pobreza, que entre menos exclusión, que entre menos vulnerabilidad, y para eso tenemos que intentar actuar sobre el sistema. Vale. Y esto nos sitúa ante un reto, y voy empujando ya hacia el final, esto nos sitúa ante un reto que es un reto mayúsculo en términos humanos, civiles. O sea, yo no me imagino a un grupo civil, también somos nosotras civiles, no somos, pero no me imagino un grupo que solo sea civil enfrentando esta cuestión que voy a plantear ahora, ¿no? Pero nosotras y nosotros, que tenemos una cosmovisión, o al menos estamos vinculadas a una cosmovisión creyente, pues sí podemos afrontarlo. Y es lo siguiente. Hace 60 años, en la Iglesia, en un concilio universal, pues publicó una carta que se llamaba Gaudium et Spes, que Gaudium et Spes significa los gozos y las esperanzas. Es la encíclica fundamental del Concilio Vaticano II, y yo a veces la releo porque creo que nos sigue diciendo lo que decía en aquel momento, hace 60 años, ¿no? Y lo que decía era, si no recuerdo mal, lo siguiente. Aquella carta empezaba así, decía: los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres de nuestro tiempo, sobre todo de los pobres y de cuantos sufren, son a la vez gozos y esperanzas, tristezas y angustias de los discípulos de Cristo. Nada hay verdaderamente humano que no encuentre eco en su corazón. Y continuaba diciendo: por esta vía,
si conseguimos hacernos eco de todo esto, de los gozos, de las esperanzas, pero también de las tristezas y las angustias, por esta vía, decía Gaudium et Spes, en todo el mundo los hombres se sentirán despertados a una viva esperanza que es don del Espíritu Santo, ¿no? Yo creo que Foessa, o sea, es muy fácil leer Foessa y frustrarse. Y sobre todo, si lees el Foessa del 25, y lees el del 19, y lees el del 14, y lees el del 10, y dices, esto no tiene solución, ¿eh? O sea, Zubero, tú has dicho que a ver cómo va a ser el 30, ya te lo escribo yo ahora, no gastéis dinero, ya te digo yo cómo va a ser, o sea, un desastre. Pues es muy fácil frustrarse cuando leemos un Foessa, ¿no? Y seguramente mucha gente que trabaja en el análisis de la pobreza y la exclusión desde una perspectiva exclusivamente científica, pues al final acabe por asumir una especie de actitud, bueno, pues sí, pues pasiva o pasivo-agresiva, pero en todo caso una actitud desesperanzada ante la realidad, ¿no? Decir, pues esto es así, ¿qué más podemos hacer, ¿no? Había un catedrático de Sociología de Alicante, Tortosa, le he citado esta mañana, que ya en el año 93 él advertía contra lo que llamaba la funesta manía de contar pobres, ¿no?, que tiene la investigación, ¿no? Estamos todo el día contando pobres, ¿no? Y eso cansa mucho. Y si encima de contarlos tenemos que estar con ellas y con ellos, atenderlos, pues aquí hay una fatiga a veces de la compasión, un decir esto no se acaba nunca, esto va cada vez a más. O sea, es fácil que entremos en una dinámica de una cierta decepción con el mundo y con la vida, ¿no? Pero, como digo, las personas creyentes, pues aquí no estamos solo para resolver las angustias y los problemas de la gente, que también y que fundamentalmente, ¿no? Sobre todo estamos para intentar, como decía un poeta francés, Charles Péguy, depende de nosotras y nosotros que la esperanza no muera en el mundo, no mienta en el mundo, perdón. O sea, yo creo que nosotras tenemos y cuando digo nosotras pienso en la gente que estamos en Foessa, pero pienso en la gente que estáis en Cáritas, tenemos una encomienda que no es sencilla, y es ser lo más rigurosas posibles en la iluminación de la realidad. La realidad es así y vamos mal, o sea, vamos mal, vamos muy mal con el rearme, o sea, vamos muy mal con el rearme, o sea, que el primer acto de guerra en Irán haya sido un bombardeo en el que han muerto 160 niñas, es terrible, es demoledor. O sea, vamos muy mal por esta vía, pero no podemos permitir que la esperanza mienta en el mundo, ¿no? Y nosotras somos, bueno, lo decía muy bien el Papa Francisco, y como estamos aquí en Sede Jesuita, lo decía muy bien el Papa Francisco en 2019, en el 50 aniversario de la fundación del Secretariado por la Justicia Social y la Ecología de la Compañía de Jesús. Y el Papa Francisco decía lo siguiente, decía: compartan su esperanza allá donde se encuentren para alentar, consolar, confortar y reanimar. Abran futuros, susciten posibilidades, generen alternativas, ayuden a pensar y a actuar de un modo diverso. Cuiden su relación diaria con Cristo resucitado y glorioso y sean obreros de la caridad y sembradores de esperanza. Yo creo que Foessa tendría que servir o tiene que servir para esto, para que las personas que estamos en Foessa o que nos sentimos Foessa o que utilizamos Foessa, o para las personas que estáis o que estamos en Cáritas, seamos esto que decía el Papa Francisco, obreros de la caridad y sembradores de la esperanza, ¿no? ¿Y cómo se siembra esperanza en este mundo? Pues de una forma muy sencilla, que es haciendo milagros. Las personas creyentes hemos recibido una encomienda que es muy complicada, pero que es muy interesante. Tenemos que ser testigas y testigos del reino.
nos han dicho que el reino de Dios ya está entre nosotras, aunque todavía no, plenamente. Pero ya está. Qué difícil, ¿no? Pues es ver el reino de Dios en este mundo, ¿no? Y incluso en Foessa, ¿no? Tú vas a mirar Foessa y dices, joder, no está el reino de Dios aquí. Pero el reino de Dios ya está entre nosotras, ¿no? ¿Y cómo fue, o sea, qué es lo que hizo Jesús para mostrar el reino de Dios ya, aunque todavía no? Pues milagros. Los milagros son signos del reino. Que me perdonen los teólogos y las teólogas presentes, pero tampoco hizo tantos milagros para ser hijo de Dios. O sea, para ser hijo de Dios, o sea, salvó una vida de la muerte, vale, la resucitó, vale. El Graeme de montaña, que estaba en intervenir por ahí, salva montones de vidas. O sea, una vida, bueno, está bien, vale. Con los endemoniados tuvo más mano porque los pillaba así a cholón. Y, bueno, un montón de endemoniados, venga, una piedra de cerdo, está. Bueno, o sea, realmente, si pensamos en un Dios que se encarna y hace milagros para que, diríamos, jolín, pues haber llegado no sé cómo y haber hecho no sé qué y tal y cual, ¿no? No, Dios no actúa así. O sea, Dios no actúa así. Dios siembra la semilla de la esperanza y nos permite ver por dónde puede haber esperanza, ¿no? Yo creo que realmente lo que nos corresponde es justamente hacer milagros, hacer signos del reino, ¿no? Y básicamente los milagros son interrupción de la normalidad, de una normalidad mala, de la normalidad que es la muerte, que es la enfermedad, que es la ceguera, que es la maldad. O sea, tenemos que convertirnos en personas que intentemos interrumpir aquello que no funciona bien. Cada una a nuestro nivel, en lo que podamos, pero interrumpir. Lo mismo que a veces nos dicen, la mejor forma de parar un rumor, un estereotipo malo sobre las personas migrantes es parar la cadena de rumores. Yo no voy a comunicar esto, me parece malo, ¿no? La mejor forma de parar una situación de bullying en una escuela es que alguien diga, yo no voy a colaborar con esto, ¿no? O sea, la no colaboración, la interrupción, es decir, yo no colaboro con esto, creo que es fundamental. Y creo que tenemos que intentar interrumpir lo que hace mal a la gente y a la vida, ¿no? Y pues la forma, y con eso sí que termino, la forma canónica, en mi opinión, de generar interrupciones en este mundo, que es un mundo que actúa contra la vida, es ser sobre todo personas militantes del cuidado. O sea, el cuidado interrumpe todo. El cuidado es aquello que nos dice Lucas, aquello que hizo el samaritano. El samaritano no paró porque no tuviera nada que hacer ese día. O sea, claro, nos dice que hubo dos que pasaron de largo porque tenían cosas que hacer. O sea, el samaritano era un jubilado que iba por ahí y dijo, hombre, tendría muchas cosas que hacer también, pero se detuvo. Interrumpió su normalidad y atendió a la persona que estaba caída. O es también aquello por lo que nos van a juzgar, según Mateo 25, en el día del juicio. O sea, cuidar es visitar al enfermo, a la enferma, visitar a la persona presa, alimentar al hambriento. O sea, a veces no somos conscientes de la potencia disruptiva, de la potencia de interrupción que tiene el cuidado, que tiene la atención a las personas con las que nos encontramos por el camino y que están en peores situaciones, ¿no? Bueno, yo creo que Foessa nos dice que tenemos que ser capaces de interrumpir procesos de exclusión y de vulneración de derechos y de vidas. Creo que las personas que estáis en Cáritas estáis en eso básicamente, y creo que por eso nos juzgarán y por eso, sobre todo antes de que nos juzguen o al margen de ello, nos deberemos juzgar nosotras y nosotros, ¿no? Como decía una gran santa laica que fue Simone Weil, la única forma de combatir la gravedad del mundo es meter gracia en ese mundo, ¿no? Y la gracia yo creo que tiene un nombre laico que es el cuidado y la atención a los demás y a los demás. Bueno, pues esto es lo que podía contaros ahora y ahora conversamos. Seguro que el diálogo está siendo muy rico y ahora, como siempre, pues abrimos un espacio de diálogo abierto, sincero,
como digo, para que podamos comunicar los ecos o los personales o los que hayamos compartido, o para pedir alguna aclaración, profundización, opinión a Imanol. Bien. Bueno, cuando hablabas de ser militantes del cuidado, no percibo yo que haya poco cuidado en la sociedad. Yo en los hospitales veo gente siempre atendiendo a familiares, veo preocupación, ¿no? En general, digo en general, ¿no? En la sociedad. Me llama también un poco la atención el uso ese de sociedad exclusógena que has dicho, ¿no? No percibo yo eso, no tengo esa... No, veo otros problemas, ¿no? Donde sí veo claramente el asunto, por lo menos en la concepción y sirviendo lo que decías, es en esa idea del Papa Francisco de que esta economía mata. Quiero decir que hay una responsabilidad, cuando has puesto el ejemplo, ¿no? Si yo dejo de hacer una tarea, un cuidado, pues la va a hacer otra persona, ¿no? Pero cuando es todo un sistema el que se encarga de generar eso, ¿no? Mi pregunta sería, a la luz de lo que habéis estudiado en el informe y especialmente en el capítulo vuestro, ¿cuáles son las maneras en las que mata esta economía? Que, perdón, no lo has dicho, pero entiendo que hablamos de una economía capitalista, claro. Sí, o sea, yo comparto que hay mucho cuidado en la sociedad, afortunadamente, y gracias a Dios, ¿no? O sea, hay un sociólogo escandinavo muy famoso, Mancur Olson, que él decía que los problemas de las sociedades donde se actúa colectivamente es que suele haber a veces, puede haber una tentación de desertar de lo común, ¿no? De lo colectivo, ¿no? O sea, si hay algo que se hace porque hay gente que lo está haciendo, hay gente que dice, bueno, pues yo me escaqueo y tal, ¿no? Es lo que a veces vemos el gorrón o la gorrona, ¿no? Tú gorroneas y ya está, ¿no? Y es verdad, ¿no? Que en las sociedades hay una cierta tendencia, o puede existir la tentación del gorroneo, ¿no? Es decir, yo me aprovecho de la acción colectiva, pero no contribuyo a ella, ¿no? Pero también es verdad que es imposible una sociedad de gorrones. O sea, si todas las que estamos aquí fuésemos gorronas y gorrones, y al salir de aquí quedamos en ir a tomar un café o un vino, lo que sea, un bar, y todas vamos con las manos en los bolsillos, pues se acabó la cuadrilla, que dice que nadie va a pagar, tal, ¿no? Entonces, afortunadamente, si la vida funciona, y sigue funcionando a pesar de todo, si hay una continuidad social, es porque hay mucha gente que efectivamente cuida, se desvive por otras, está atenta por otras, no es desatenta con otras y con otros, ¿no? Eso ocurre en espacios institucionalizados, o sea, profesionalizados. Hay profesiones del cuidado que, gracias, afortunadamente, siguen ahí y actúan con mucho compromiso. Lo experimentamos y lo celebramos durante la pandemia, ¿no? Cuando aplaudíamos a las personas esenciales, luego se nos olvida un poquito, pero es verdad, o sea, había gente que, o sea, ver personas jubiladas, médicas y médicos jubiladas, o enfermeras o enfermeros que estaban jubiladas y que fueron a prestar servicio a los hospitales y algunas de ellas murieron porque se contagiaron. O sea, todo eso es una buenísima noticia, ¿no? Y entonces estoy de acuerdo contigo, ¿no? Ahora, ¿es suficiente? No lo sé. O sea, no sé si es suficiente. Yo creo que la parábola del samaritano al menos resuena siempre en mi vida. O sea, yo soy consciente de que hay muchas veces que me descuido. Hay muchas veces que pongo una disculpa o que ni siquiera soy consciente de que me estoy descuidando, ¿vale? Entonces, yo recojo lo que dices en positivo, me parece fundamental. Hay muchísimo cuidado permanentemente, pero creo que tenemos que poner el cuidado en el centro, porque nunca es suficiente, ¿eh? Pero estoy de acuerdo con que hay mucho cuidado, eso me parece que es fundamental. La sociedad exclusógena, como digo, es un concepto que desarrollaron algunas personas que trabajan en el ámbito de la exclusión social y la pobreza, entre ellas algunas de Cáritas, y bueno, igual si no ahora me dices, no entiendo muy lo que no ves de esa idea, ¿no? Porque está muy asociada a lo segundo que tú decías que sí ves, ¿no? Que esta economía mata, ¿no? O sea, la sociedad exclusógena quiere decir eso, que para funcionar tiene que estar
es como una puerta giratoria, ¿no? O sea, tiene que estar expulsando gente de la vida. Bueno, ¿qué es lo que viene a ser la exclusión social? La exclusión social es la expulsión de la vida normalizada, ¿no? Y la cuestión es que a veces pensamos que eso es un accidente, pero la idea de sociedad exclusógena lo que nos dice es que en un mundo tan desigual como estamos, o sea, es imposible que todo el mundo esté incluido en la sociedad. O sea, una sociedad en la que todo el mundo esté perfectamente incluido es una sociedad que debería obligarnos a hacer cambios muy fundamentales en nuestros modos de vida. Y ahora voy a lo de la economía que mata, ¿no? ¿Y qué podemos hacer? Por ejemplo, y lo digo sin ánimo de que nadie cambie sus vacaciones, ¿vale? Pero viajar en avión por ocio en un mundo en el que tanta gente pierde la vida intentando viajar para salvarse, me parece que es un acto de privilegio terrible, me parece a mí, ¿vale? Entonces, yo creo que vivimos en un mundo que para que unas personas podamos permitirnos algunos lujos que consideramos bien ganados, o sea, y que otras no van a poder nunca acceder a ellos. O sea, es imposible un mundo en el que nuestras vacaciones sean coger un avión para ir a no sé dónde. O sea, es imposible, es materialmente imposible, ¿no? Pero como es imposible un mundo en el que todas las personas nos movamos con vehículo, como he hecho yo para venir de Bilbao aquí. O sea, es imposible que todo el mundo tenga coches, ni aunque sean con baterías eléctricas. Pero es que es imposible que todo el mundo tenga una dieta, sobre todo carnívora. Pero es que es imposible o sea. Entonces, vivimos en un mundo que una autora, Nancy Fraser, en un libro reciente llamó que es un capitalismo caníbal. Sí, efectivamente, el sistema se llama capitalismo, no solo es colonialismo, pero es capitalismo, ciertamente, ¿no? Es un capitalismo caníbal, ¿no? Yo en un texto que he escrito recientemente, hace un año ya, perdón, para Cristianismo y Justicia, lo llamaba una necronomía, ¿no? Una economía de la muerte. Entonces, sí, vivimos en ese escenario, o sea, y no es algo que ocurra porque lo definamos así o porque lo decidamos así, pero es que no puede ser de otra manera, porque un mundo limitado impide deseos ilimitados, ¿no? Yo muchas veces recuerdo, y lo converso muchas veces con mis alumnas y alumnos, un anuncio terrible que hizo Loterías del Estado, ¿no? Hace unos años, que igual recordaremos, que era no tenemos sueños baratos. Pues es verdad, o sea, desgraciadamente es verdad. Vivimos en un sistema que nos dice que tenemos que tener sueños caros, pero es que los sueños caros los acaba pagando alguien, siempre, ¿no? Y alguien que es más frágil, más débil, que está en una peor posición. Entonces yo creo que el Papa Francisco, cuando escribió esto de que esa economía mata, decía él, cuando escribió esa idea, y cuando además luego escribió su Laudato Si y nos dijo tenemos que ir hacia una ecología integral, pues nos estaba advirtiendo de todo esto, ¿no? O cuando hablaba del cuidado de la casa común, pues nos decía esto, ¿no? Si queremos vivir en un mundo común, pues tendremos que ver cómo usamos la casa cada uno y cada uno, ¿no? Y yo no puedo usar una casa en común si ocupo más espacio que el que me corresponde, si hago que alguna gente no tenga un lugar donde descansar, si como más de lo que puedo, de lo que es razonable para que otras personas puedan comer. O sea, entonces, ¿qué decimos en el capítulo que podemos hacer? Pues no os va a resultar novedoso y tampoco, no sé si os va a resultar útil, pero básicamente lo que decimos es que tenemos que utilizar la partícula des, que es la partícula de la interrupción por definición. Entonces, si el crecimiento económico es malo, lo digo así de una forma muy burda, pues tendremos que decrecer. Si el colonialismo es malo, pues tendremos que descolonizarnos o descolonizar el mundo. Si el machismo es malo y mata, pues tendremos que despatriarcalizarnos. Y si el capitalismo, y esto no sé cómo lo voy a decir porque igual no me sale la palabra, si el capitalismo mata, pues tendremos que descapitalistizarnos, ¿no? O sea, tendremos básicamente que ir a vidas más austeras, más sobrias, más comunitarias, más locales, más de kilómetro cero, más normales, ¿no? O sea, a mí me alucina que la pregunta que me están haciendo últimamente mucha gente de mis entornos es siempre la misma. En Semana Santa, ¿y te vas fuera?
¿A qué? O sea, ¿a qué? O sea, ¿por qué tengo que irme fuera, ¿no? Insisto, no digo que sea ni malo ni bueno, pero bueno, lo que quiero decir es eso, ¿no? Que tenemos que intentar pensar en el efecto que tiene nuestros modos de vida sobre el entorno más cercano, pero sobre el entorno global, ¿no? Eso es importante que lo hagamos, ¿no? Hace muchos años la revista de Cáritas, Documentación Social, sacó 2 volúmenes, 2 libros, cuando lo sacaba en papel todavía, muy interesantes, y se titulaban, cogiendo una frase de Gandhi, vivir sencillamente para que otros puedan vivir. Pues yo creo que por ahí van las cosas, ¿no? O sea, tampoco es pedir heroísmos, ¿no? Pero sí es eso, desconectarnos de este mundo, de esta carrera un poco de hámsters en el que estamos a veces, de si no tienes más y no sé qué, y el miedo hay, el miedo hay, el miedo hay, el querer y el que... Bueno, no sé, por ahí va un poco la cosa, pero no sé si te estoy